Hoy estamos haciendo el estudio número 2, Vivir mi vida cristiana triunfante, del libro Alcanzando con el Evangelio a mi Oikos. Hay cosas que necesitamos comprender que son básicas en la vida cristiana, pero necesitamos encarnarlas en nosotros mismos. Vivir confesando nuestros pecados a Dios es como lavarse todos los días, bañarse todos los días, lavarse las manos a cada rato. Lo necesitamos hacer. De la misma forma necesitamos limpiar nuestra vida delante de Dios. La falta de confesión produce ciertas cosas que son letales en nuestra vida. En la parte espiritual nos sentimos como una rama seca, nos sentimos secos, nos sentimos sin vida. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por lo tanto, produce sequedad en nuestra vida espiritual. No tenemos poder. En lo físico empezamos a envejecernos prematuramente, nuestro cuerpo entra a experimentar enfermedades, ciertas cosas, porque nuestro físico empieza a sentirse resentido por la falta de confesión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En la parte emocional empezamos a sentirnos cascarrabia, nos molesta todo, decimos palabras que ofenden, decimos cosas que están fuera de lugar y empezamos en una situación bastante incómoda en lo que es la fase emocional también, porque somos una unidad. En la confesión, nosotros verbalizamos y Dios nos escucha. Te arrepientes y Dios otorga el perdón. Cambias de dirección y Dios trata con tu espíritu. Recibes el trato de Dios y por lo tanto Dios restaura tu vida. Pero hay cosas que tienes que tener en cuenta en este tiempo. La confesión debe ser pecado por pecado, situación por situación. Tú sabes bien qué es lo que has hecho delante de Dios. Y no puedes hacer las cosas de una forma en la cual quieres adornar la píldora, quieres endulzar los temas, porque Dios te conoce y conoce tus pensamientos. Los pecados ocultos, aquellas cosas que cometemos y ni siquiera ya nos acordamos. Es como cuando tienes en la computadora ciertos archivos que de repente los traes a la memoria y te acuerdas que tienes algo que te habías olvidado. De la misma forma tenemos que pedirle a Dios que nos traiga a luz aquellas cosas que nos son ocultas. Dice el salmista: líbrame de aquellos que me son ocultos. Específicamente cada una de las situaciones que tú tienes. Tú sabes perfectamente qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, y tienes que hacerlo de la misma forma, así como lo hiciste, pedirle perdón a Dios. De tu parte necesitas ser honesto delante de Dios. No puedes venir con cosas raras. No puedes querer engañar a Dios. Y por lo tanto, Dios te conoce y conoce tus pensamientos. Aprende a perdonarte a ti mismo. Quizás has hecho fechorías que te traen cargo de conciencia y piensas que Dios no te puede perdonar. Hasta piensas que tú no te puedes perdonar. En algunos momentos te das cuenta de que eso te traba en toda tu vida. Aprende a perdonarte a ti mismo, porque Dios ya te perdonó, y si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Incorpora la confesión a tu vida cotidiana. Empieza a hacerlo todos los días, diariamente, porque lo necesitas. Así como te bañas y te lavas, de la misma forma necesitas limpiarte delante de Dios. Vive y reconoce la santidad de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Él no hay sombra ni variación. Él es Dios y Él es santo. Dice el apóstol Pedro: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos reconocer la santidad de Dios y reconocer que necesitamos ser santos delante de Dios. En tercer lugar, vivir en sujeción y autoridad. Este es uno de los puntos más vulnerables en el que patinan muchos hermanos en la iglesia. Ejemplos de autoridad. La naturaleza. La naturaleza nos habla de autoridad. Una hoja, un fruto, depende de la rama, y la rama del árbol. Siempre hay un orden de autoridad dentro de ellos. Un gobierno tiene autoridades y necesitamos respetarlas, aunque no estemos de acuerdo. Un ejército, te incorporas a un ejército, exactamente lo mismo. No vas a estar de acuerdo con todo eso, pero tienes que someterte a la autoridad de ellos, si no te va a ir bastante mal. En una escuela, si tú entras a tomar clases en una escuela, necesitas someterte al maestro y a las autoridades y a las reglas que hay dentro de la institución. En la familia, Dios tiene un orden: el hombre, la mujer
y los hijos. No puedes invertir porque si inviertes entras en serios problemas. En la iglesia exactamente lo mismo. Dios puso autoridad, orden de autoridad, y tienes que respetar el orden de autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Porque si tú no lo respetas, vas a entrar en problemas. Y vas a estar continuamente en problemas, tu vida se va a estancar y te vas a dar cuenta que no vas ni para atrás ni para adelante, estás estancado porque no respetas el orden de autoridad. En muchos momentos he escuchado decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una excusa bíblica que muchos toman sacándolo de contexto para no someterse a nadie. 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y permítame a mí en esta interpretación hacer una pequeña herejía. Es una paráfrasis que voy a hacer. ¿Cómo podemos decir que nos sometemos a Dios a quien no vemos y no nos sometemos al hermano a quien vemos? Si no lo hacemos, somos mentirosos. Tenemos un ejemplo del siervo del centurión. Él era un hombre que estaba bajo autoridad y tenía bajo su autoridad más personas, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo, este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando comprendemos el nivel de autoridad que Dios ha puesto en tu vida, es para tu protección, para que tu vida esté bajo protección. Y por lo tanto necesitas respetarlo porque el que está arriba tuyo va a responder por ti. Cuando tú entras a saltar esto, entras en una situación de rebeldía. Y cuando vemos esto, nosotros naturalmente nos damos cuenta que hay algo que está fallando en la vida de esa persona. En primer lugar, necesitamos lavarnos delante de Dios, así como nos bañamos. Reconocer la santidad de Dios y ser santos porque Él es santo. Y someternos a las autoridades, así como nos sometemos a Dios, para poder tener una vida triunfante. Dios te bendiga mucho.